Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dirigió la palabra a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Estamos en el capítulo 8, versículos ya del 12 al 20. Y la palabra del Señor aquí, en primer lugar, nos presenta a un Jesús. Él mismo dice: yo soy, ¿verdad?, la luz del mundo. Y el que le sigue, el que viene detrás de mí, ciertamente que no andará en tinieblas. Primera enseñanza para tomar. El yo soy, sabemos que es el yahá en hebreo, es un verbo que quiere decir ser. Entonces es la existencia de Dios. El yo fui, yo soy, yo seré. O sea, es la existencia, es el eterno, el eterno. Y esto es importante, yo soy. ¿Pero qué yo soy? Y yo soy el que te va a iluminar siempre, la iluminación, la clarividencia. Queridos hermanos, me parece que esto es lo que nosotros estamos necesitando muchísimo en nuestra vida de familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida de iglesia. Esto es el discernimiento, clarividencia, ver claro, visión, ver claro, clarividencia. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos está llamando en este camino hacia nuestra resurrección. La clarividencia, conocer, ver, entender para hacer un buen camino. Y, queridos hermanos, el testimonio en este sentido es muy importante, porque después él mismo dice: ¿quién da testimonio? Yo doy testimonio de mí mismo. ¿Pero por qué doy testimonio de mí mismo? Porque es el Padre a quien yo estoy revelando. O sea, aquí estamos dos, el Padre y yo. ¿Y dónde está tu Padre? ¿Verdad? El Padre es el que me envió. Si ustedes me conocen a mí, ustedes conocerían al Padre. Y conociendo al Padre, ciertamente ustedes también sabrían quién soy yo. Siempre el Señor que se presenta entonces como esta luz del mundo. Su mensaje, por lo tanto, es un mensaje que nos tiene que llevar hacia esa clarividencia del amor, a la clarividencia de la verdad, de la paz, que después al final de cuentas se tiene que reflejar en nuestra vida. O no sé si es verdaderamente la Dayayeshacuaiba, tapa directamente este es el camino, esta es la ruta, esto es lo que el Señor me ofrece. O sea, desde la razón, pero en el momento de la decisión, de tomar un camino de salvación, un camino de entrega, solidaridad, generosidad, empeño, ¿verdad?, para hacer un camino como comunidad, nos cuesta. Y entonces, queridos amigos, es importante también cuando Jesús dice: yo sé, dice, de dónde vengo o de dónde vine, y sé muy bien también hacia dónde voy.
Al final de cuentas, cuando Jesús se presenta así, nos está diciendo a nosotros mismos. Porque este es un cuestionamiento, porque a ustedes y yo que apengo amigo da peiquai hoy a lleva ni moiva la bellugina a lleva ni moto va bejoina. De cuál la reusea, de cuál va eva la reipotarina. Entonces, queridos amigos, este testimonio es importante. Yo sé de dónde vine, es decir, desde esa gracia de un Dios que me envía, pero para ser solidario con la humanidad. Y sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Y porque ahora estamos haciendo este camino que nos lleva justamente detrás de Jesús y que vamos hacia la resurrección. Resurrección, anástasis, resurrección, puare, pañamon, burú, anila ñane tindeja ya tururú, pemboy ya lleva bebure, sino que mirar y dar cosas lindas y positivas de cambio, porque eso va a redundar en beneficio siempre. Beneficio personal, beneficio de familia, beneficio de comunidad, beneficio de toda la nación. Que así sea. Que así sea.